Amados, vamos a comenzar en esta hora, honrando el tiempo de inicio, igual, comenzando a la segunda sesión que tendremos en esta hora sobre la cosmovisión cristiana. Ruego, por tanto, su atención en su hogar, que el Señor sea iluminándonos a través de su palabra y que podamos llegar al entendimiento bíblico del tema de la cosmovisión bíblica que el Señor establece en su palabra. Vamos a orar, amados hermanos. Soberano Padre, Creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro, en quien, por tu infinita gracia, Señor, has provisto la propiciación por nuestros pecados y nos has perdonado por tu pura gracia. Honramos tu nombre en esta hora, Señor, confesando nuestros pecados, reconociendo que hay maldad en nosotros, reconociendo, Señor, que hay poca reverencia, que hay poco temor a tu nombre, a tu palabra, que no temblamos ante tu palabra, Señor, como debiésemos temblar, que no tomamos tu palabra en serio como debiésemos tomarla. Por tanto, Señor, confesamos delante de ti nuestra pecaminosidad, nuestra corrupción, nuestra depravación, y rogamos que tu Santo Espíritu sea limpiándonos de toda maldad, Señor, de toda iniquidad, de todo pecado, Señor, que pervierte nuestra comunión contigo. Gracias, Señor, porque la base de la aceptación es por medio de Jesucristo, tu Hijo, y no por medio de nuestros méritos, por lo cual estamos completamente confiados, oh Señor bendito, que tú nos escuchas y que tú, Señor bendito, nos liberas y nos traes liberación para honrar tu nombre. Por tanto, en esta hora, Señor, danos reverencia ante tu palabra, danos reverencia ante ti, Señor, para que no podamos, Señor bendito, ser castigados con los inicuos, sino, amado Padre, poder atesorar tu ley, Señor bendito, en nuestros corazones. Danos entendimiento en tu palabra en esta hora y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuando sobre la cosmovisión cristiana, ya hemos nosotros hablado acerca del contenido que vamos a estar desarrollando en estas sesiones acerca de la cosmovisión. Estaremos haciendo, como hicimos el jueves pasado, una introducción a la cosmovisión. En esta hora continuaremos dando una introducción a la cosmovisión. Estaremos viendo también cristianismo y la historia, cristianismo y la cultura, cristianismo y la política, cristianismo y la educación, cristianismo y la familia, cristianismo y la economía, cristianismo y la filosofía, cristianismo y la moral, cristianismo y la ciencia, cristianismo y la tecnología y cristianismo y el mandato del rey. De forma global vamos a ver cuáles son los pensamientos de Dios con respecto al tema de la historia, cultura, política, etcétera. Por tanto, es importante que durante el desarrollo de este estudio se vaya prestando atención a cada postulado o a cada capítulo para poder ir desarrollando de manera uniforme el concepto de cosmovisión cristiana bíblica centrada en el Evangelio, por supuesto. Ahora bien, hemos hablado también de los objetivos que tenemos para este estudio, que son 3. Uno de ellos es que seamos iluminados por la palabra de Dios para vivir conforme a su voluntad. Ese es uno de mis primeros objetivos, que seamos iluminados por la palabra de Dios. Segundo, que nos arrepintamos de cualquier cosmovisión que es contra Dios y su ley y que nos volvamos a Él de todo corazón. Y tercero, que apliquemos la cosmovisión cristiana no solo al campo del intelecto, sino al de la voluntad en acción. Es decir, que el entorno no defina mi fe, sino que nosotros, por la gracia del Señor y por la palabra de Dios, definamos qué hacer ante cualquier situación. De ahí que también hemos hablado, después de los objetivos, uno de mis
propósitos y de la dependencia que tengo es del Espíritu Santo. Sé que si este estudio no es aplicado por el Santo Espíritu, va a ser solamente un cúmulo de información. Más allá de eso no pasará, más de teoría no pasará. Creo firmemente que lo único que puede traer vida, lo único que puede renovar nuestra mente es la santa palabra del Señor. Es la ley del Señor que hace sabio al sencillo, que es pura, sin mácula y que es preciosa a los ojos de los hijos de Dios. Y también veíamos acerca de la cosmovisión con respecto a la fe fragmentada y a la fe integral. Definíamos qué era la fe fragmentada y también la fe integral. Espero que después de este estudio de cosmovisión podamos por lo menos tener los principios de una fe integral. Debido a la caída, por supuesto, poseemos una fe fragmentada. Nadie nace con una fe integral, es imposible. Todos, debido a la caída, nacemos con una fe fragmentada porque hemos quebrantado los mandamientos del Señor y por eso necesitamos renovarnos en el pensamiento de las Escrituras y de lo que la ley de Dios establece. Y definíamos también el concepto de cosmovisión, que es la forma de ver la realidad y lo que nos rodea, la visión que tenemos de todas las cosas, de las mismas, de los mismos puntos que hablábamos a la introducción del contenido, y hacíamos una referencia a una cita de este escritor, definiendo la cosmovisión en términos generales. Él decía que una cosmovisión, él escribió en este libro, está en español, El universo de alados, es un libro que vamos a recomendar al final del estudio, también para que podamos adquirirlo si es posible como iglesia, para que usted siga profundizando en el tema de la cosmovisión. Él define en su libro El universo de alados, en la página 17, es un libro publicado en el año 1997. Él dice que una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que se puede expresar como una historia o un juego de presuposiciones, suposiciones que pueden ser ciertas, dice James, parcialmente ciertas o completamente falsas, que tenemos consciente o subconscientemente, consistente o inconsistentemente acerca de la constitución básica de la realidad y que provee el fundamento sobre el cual vivimos y actuamos. Esa es la cosmovisión a grandes rasgos en definición general, mas no, sin embargo, no es la definición que podríamos darle a la cosmovisión cristiana. Esta es la definición de forma global de toda cosmovisión, pero no así la definición de la cosmovisión cristiana, lo que vamos a estar desarrollando en esta hora. Y hablábamos acerca de la necesidad de una cosmovisión cristiana, ¿recuerdan? ¿Alguien recuerda acerca de esto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué necesitamos una cosmovisión cristiana? Sí, porque la que tenemos es errónea y ciertamente no pensamos desde las Escrituras, todo va a ser erróneo. Sí. Si no definimos desde las Escrituras, todo va a ser erróneo. Eso, por tanto, lleva al cristiano a que pueda definir las cosas en términos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Algo que es importante en la cosmovisión cristiana, amados hermanos, es que solo lo que Dios define es verdadero. Y eso nos deja a nosotros, por un lado, una responsabilidad de poder leer lo que Dios dice acerca de todas las cosas. Y por otro lado, también nos da un descanso. Un descanso de tal forma que sabemos que el Señor ha definido todas las cosas y nosotros no debemos empeñarnos en andar inventando, como se dice, el agua hervida. Nosotros tenemos, amados hermanos, por la gracia del Señor, una herencia histórica bastante importante. Si hablamos como cristianos, tenemos una herencia histórica hermosa, preciosa, que no comenzó en el siglo pasado, que no comenzó en el siglo XVII, ni siquiera comenzó en la Reforma. Tenemos una herencia histórica hermosa,
comenzando desde Génesis. Por tanto, nosotros, por la gracia del Señor, por la pura gracia del Señor, aquellos que han sido llamados por el Señor, pueden decir que ciertamente el Señor los llamó por su pura gracia y los escogió, los predestinó. Y eso no es meramente algo presuncioso u orgulloso, sino que cuando vemos desde esa perspectiva bíblica la historia, vemos que el cristianismo no nació ayer. No, hermanos. El cristianismo no nació el siglo pasado. Y por eso vamos a estar viendo en el punto 2 de la cosmovisión, el cristianismo y la historia. ¿Alguien más recuerda por qué necesitamos una cosmovisión cristiana de los que están también de forma online? O los que están presentes en este hogar. ¿Por qué más? O recordemos. Porque si decíamos bien que necesitamos si bien una cosmovisión cristiana porque la palabra de Dios lo ordena. ¿Qué ordena la palabra del Señor? Que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente. ¿Y qué dice? Que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Dios ordena que renovemos nuestra mente. Y no solamente eso, sino que usted lee en Romanos capítulo 12, se nos llama también a renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. También decíamos, porque debemos amar a Dios con la mente. Debemos amar a Dios con la mente, con el corazón, con la mente, y decíamos que mente tiene que ver con pensamiento, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de llevar, como decíamos también, incluso en nuestros argumentos, en nuestros postulados, nuestros métodos sobre por qué necesitamos una cosmovisión cristiana. Recuerda que decíamos que porque la palabra de Dios lo ordena, ¿sí? También decíamos que porque debemos amar a Dios con la mente. Marcos 12:30, porque es una de las bendiciones del nuevo pacto. De Hebreos 8:10. También dábamos otra razón, porque se nos han dado armas para la guerra. 2 Corintios 10:4-6. También hablábamos acerca de que necesitamos estar siempre listos. 1 Pedro 3:15. Alguien contestó, parece que había sido Juan, había contestado, parece que en el chat, que recordaba que necesitamos estar listos. También veíamos porque seremos juzgados por nuestros pensamientos, cosa que también muy importante, como nosotros, amados hermanos, vamos a dar cuenta no solamente por lo que hicimos, sino también por lo que no hicimos. La palabra del Señor dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto quiere decir que hay muchas cosas que el creyente, en base a la palabra del Señor, debe hacer. También esas son las razones por las cuales necesitamos una cosmovisión cristiana. Y estas razones las podemos resumir en lo que habla nuestro Señor Jesucristo con respecto a la gran comisión en Mateo 28:19-20. Acompáñenme, por favor, hermano. Mateo 28:19-20. Dice así la palabra del Señor. 28:19-20. Voy a leer. Acercando Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la clave de todo esto, versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Note lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 20, en qué consiste un verdadero discipulado. Verso 20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Y qué es lo que el Señor mandó? Es necesario, por tanto, leer los evangelios. Nuestro Señor habló de todas las cosas que nosotros hemos hablado anteriormente. Al principio, el Señor habló, por ejemplo, de aspectos económicos, de administración económica, habló con respecto también a la familia, habló con respecto también al gobierno, habló también con respecto, en este sentido, de la historia. El Señor dirige el curso de la historia diciendo que Él edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y más adelante dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, todos esos aspectos que vemos en el Nuevo Testamento con respecto a los evangelios, Cristo los definió y asimismo también asignó el significado de ello. Ahora bien, también hablábamos nosotros que todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos, no importa si no habíamos escuchado antes la palabra cosmovisión, todos en definitiva tenemos una cosmovisión. Y veíamos qué tipo de cosmovisiones hay. ¿Recuerda algún tipo de cosmovisión? Que hablábamos. ¿Qué tipo? Secularista, sí. No, sí, también. También. Panteísta. La secularista. La teísta. Hay algunos autores y algunos escritores han hablado acerca de 8 cosmovisiones y dan unas razones por las cuales ellos dicen que hay 8. Mas, sin embargo, nosotros podemos ver la cosmovisión desde 2 puntos, es decir, aquellos que creen que Dios es absoluto y define las cosas y aquellos que no. El hombre por sí mismo, muerto en delitos y pecados, ha tomado la iniciativa de darle el significado a las cosas, a la realidad que le rodea. Mas, sin embargo, no ha tomado en cuenta lo que la palabra del Señor establece con respecto a algunos principios de la vida y de todas las áreas que nosotros hemos hablado anteriormente. Así que hay una cosmovisión secular, hay una cosmovisión animista, hay una cosmovisión panteísta y una cosmovisión teísta. La cosmovisión secular es la misma cosmovisión occidental. Y voy a explicar esto porque nosotros estamos incrustados en la cosmovisión secular, que es la misma cosmovisión occidental. Y yo voy a explicar algo sobre eso. Tenía las gráficas en las diapositivas. No sé si cómo podría hacerlo. Bueno, después tomamos una fotografía para compartirla con los hermanos que están en línea. Esa cosmovisión occidental es la cosmovisión que hoy en día está en el occidente. Cuando hablamos de occidente estamos hablando de Europa y de América. Mientras tanto, también hay una cosmovisión animista a nivel cultural. Por ejemplo, aquí he visto que hay lo que se conoce como la cosmovisión mapuche. También esa es un tipo de cosmovisión, cómo ellos ven la naturaleza, cómo ellos perciben la realidad, cómo ellos definen las cosas. Ellos tienen su propia cosmovisión. También la cosmovisión panteísta, que está también infiltrándose hoy en día en el occidente en muchos sentidos, como por ejemplo con el yoga o con la meditación trascendental. No es compatible con el cristianismo tales cosas. Lo vamos a ver más adelante. Y la cosmovisión teísta, que tiene que ver con la existencia de un Dios único, del Dios único, absoluto, verdadero, y que ha establecido los principios, las normas, las leyes por las cuales el mundo debe guiarse.
Bien. Y de forma también general, decíamos, aquí hablábamos acerca de la forma en que diferentes perspectivas acerca de lo que ven, interpretan las cosas. Teníamos ahí el ejemplo de Marcos Calvino, de Pedro Secular, de Marta Animista y de Carlos Panteísta. Así que, bien, hermanos, no, ahí disculpen por los inconvenientes, tenemos demasiados problemas técnicos, se me borraron las diapositivas, pero vamos a continuar en esta hora. Bien, así que decíamos que la cosmovisión afecta la forma en que interpretamos la realidad, que la cosmovisión influye en cada aspecto de nuestra vida. Y hablábamos de las características de una cosmovisión, y aquí vamos a hacer la pregunta que quedó como tarea también. Nosotros decíamos también que las características de una cosmovisión es que se aprende en el entorno en que uno crece. A esto se llama inculturación, ¿verdad? Una cultura pasa a otra y así sucesivamente se va pasando de cultura a cultura, y que siempre se acepta sin antes que la persona pueda tener la capacidad de analizarla, evaluarla y cuestionarla, sino que se asume. Y en tercer lugar decíamos que parte de nuestra cosmovisión yace en el subconsciente. Muchos no saben explicar su cosmovisión, pero en la práctica accionan en base a presuposiciones. Y también hablábamos acerca de que la cosmovisión de un país es la suma de las ideas de cada uno de sus pobladores. O sea, las cosas inanimadas que no tienen vida no piensan. Las personas sí. Bueno, el conjunto de una cosmovisión global es la suma de las ideas de cada uno de sus pobladores. Y las preposiciones de una población yacen en las áreas tanto sociales, políticas, económicas y religiosas. Y la pregunta que nos hacíamos es que debíamos pensar durante esta semana y qué caracteriza, en base a la realidad que nosotros vemos, qué caracteriza a la sociedad chilena. Vamos a ir apuntando acá lo que los hermanos fueron. ¿Qué caracteriza a grandes rasgos comunismo? Comunismo. El 3% del comunismo. Con respecto a eso, dando un poco en relación a la tarea, ustedes la cosmovisión se va cambiando de una generación a otra. Por ejemplo, la cosmovisión que tenía mi abuelo es diferente a la que tengo yo. No, puede haber algunos matices, sí, pero como hemos visto en el punto 1, se aprende en el contorno en que uno crece. A esto se llama inculturación, ¿verdad? Una cultura pasa a otra. Ciertamente puede haber un cambio de cosmovisión únicamente cuando hay una verdadera conversión, donde Cristo alumbra el entendimiento. De ahí hay algunas personas que pueden saltar de una cosmovisión a otra, pero siguen engañadas, porque al final la cosmovisión bíblica se basa en la autoridad de las escrituras y que Dios es absoluto, mientras que las cosmovisiones otras son todas humanistas. El hombre es el centro de estudio, pero no Dios. Y eso es lo que vamos a desarrollar también a medida que vamos haciendo en la introducción a la cosmovisión. La cosmovisión cristiana bíblica comienza con Dios. ¿Quién es Dios? Y se hace la otra pregunta. ¿Qué ha establecido Dios para el hombre? Para obediencia a Dios. Es decir, ¿cuáles son los mandamientos que Dios nos ha dado? Pero en la cosmovisión, las otras cosmovisiones, tanto panteístas, tanto seculares, animistas, tienen al hombre como el centro, pero no. La cosmovisión secular está muy bien también con respecto a lo científico. Sí, y ahí vamos a ir porque hay muchos creyentes que como tienen una cosmovisión occidental sin darse cuenta, se inclinan bastante al apoyo científico. Sí. Eso nos cosas sobre respecto a esto. Y al menos en nuestro país, por lo que nosotros podemos interpretar desde nuestra perspectiva, es con una cosmovisión muy secular, en el sentido de que secular está muy
que suele descartar la ciencia sobre todas las cosas y negar la existencia de Dios. Pero al final, La creación es que como una religión. la creación en sí explica que eso es, por eso podemos explicar a Dios, mediante la creación y todas las cosas que y en la educación, en la educación se ve mucho, porque la educación, no sé, por lo mismo que pasó en el liceo o en el colegio, les enseñaron, por ejemplo, la forma como se creó el mundo, la teoría de Darwin y esas cosas que pertenecen para la parte secular. Por supuesto. Esa es una cosmovisión secular que se apoya bastante en los científicos. Algo más que hemos visto en la sociedad chilena. Estatismo. También tiene estatismo. De hecho, también esto lo vamos a ver porque el nombre teológico es erastianismo. El erastianismo fue un movimiento de las reformas en el siglo XVII que enseñó de la superioridad del Estado sobre la Iglesia, tomando el versículo de Romanos capítulo 13, someterse a toda autoridad, a la autoridad y todo eso. Y el cristianismo de hoy en día, hablando de forma general, es estatista, pero se debe a las que, a lo que habíamos hablado antes, a las mal que me estoy acordando del griego. Presuposiciones, que son en este caso la base de ese pensamiento. En este caso, una presuposición es la raíz de una cosmovisión. La raíz de una cosmovisión es una presuposición o varias presuposiciones. Nosotros, como hemos visto, aceptamos tales presuposiciones sin cuestionarlas, sin analizarlas, sin argumentarlas, y las aceptamos, las abrazamos y pensamos que es la verdad, cuando no es así. Otro pues, que están en línea. Yo, bueno, analizando igual el tema de la inculturación, el consumismo, pero bastante en Chile. Consumismo. Y uno lo puede notar en difusión, tonalidad, el conejo. Siempre hay un motivo para poder consumir. Y de hecho he visto, bueno, al chileno le puede faltar un ojo, una oreja, menos el celular, la televisión, claro, todo eso. Y he visto igual casas, por ejemplo, que están cayendo, pero con parlantes, con cable. Entonces ahí uno ve que no está el corazón del chileno. Consumismo. Ahora hay una corriente muy fuerte como de la nueva era. Nosotros somos uno con el árbol, somos uno con el aire, somos uno con el mismo. Eso cae también podría en la cosmovisión panteísta. De hecho, ahora dentro de las cosmovisiones se habla de lo postmoderno. O sea, lo moderno ya es obsoleto. Ahora se habla de la postmodernidad. O sea que la fe, la ciencia, todo tiene que evolucionar, siendo el hombre el centro y al final el hombre siendo y constituyéndose como Dios, definiendo la realidad. Y están comenzando, por ejemplo, en muchas acciones, por ejemplo, queriendo definir qué es la familia. También se puede tomar como el liberalismo, así, como que ahora se puede aceptar todas las cosas, porque eso es lo que también está pasando en el país, que se tiene que hacer todo el tipo de ideología, así como también el tema de casar a los homosexuales, que en las familias pueden estar dos papás o dos mamás criando a niños. Eso también se puede tomar como una cosmovisión, como liberalismo. Sí, el liberalismo lo podríamos ubicar dentro de la corriente teológica, pero en sí mismo esa que usted acaba de hablar, esa cosmovisión entra también en lo secular. Sí. Es que hay como dos, porque uno es liberalismo, que el liberalismo defiende los derechos de las personas en este sentido.
Ellos no tienen problemas si tú, por ejemplo, que tener una relación con un hombre es tu decisión. Pero tú no puedes querer vivir esa forma de vida a costa del Estado, con el impuesto de todo. Entonces, ellos defienden esa libertad, que tú vivas como tú quieras, pero con tu plata, no con la plata de los demás. En cambio, el otro es como libertarismo, que es como, digamos, como queramos, pero con la plata de todo. Entonces, ellos dicen, ¿cierto?, abogan por la igualdad, por la defensa de los derechos de todos, pero en realidad ellos no quieren eso, porque lo que quieren es que su forma de pensar sea obligatoria en la escuela, en los hospitales. Por ejemplo, nosotros vemos el tema de los homosexuales con el enfoque de género en todo ámbito, en el ámbito civil, en el ámbito de salud. Imponer una cosmovisión, pero en todos los ámbitos. Claro, es que eso es lo mismo que estamos hablando, es lo que se conoce como lo posmoderno. De hecho, ¿desde dónde están comenzando con el lenguaje? El lenguaje, he hablado con algunos hermanos, quien solicitó y quien propuso modificar el lenguaje fue Engels, un filósofo alemán, y algunos filósofos alemanes también, decía que el lenguaje tenía que ser modificado. Y la única razón por la cual él decía que el lenguaje tenía que ser modificado es porque el lenguaje contiene lógica. Y sin lógica no hay razón. Y el asunto es esto, que para algunos quien inventó la lógica fue Aristóteles, ¿no? Quien inventó y quien hizo la lógica fue Dios. Dios diseñó la lógica, la razón, el razonamiento. El asunto es que lo que debemos saber nosotros es que todos nacemos con el razonamiento caído y con la lógica caída. Es decir, a causa de nuestro pecado, nosotros no razonamos bíblicamente en todas las cosas. No somos lógicos, ni consecuentes, ni consistentes en todas las cosas debido a la caída. Y es por eso que el Evangelio glorioso restaura al hombre. No solamente en su comunión con el Señor con respecto a la justificación, sino que también se ven frutos de santificación en toda la vida. En la mente, en la renovación de la mente, en la renovación del corazón, y de eso se ven frutos que evidencian una verdadera conversión. Pero el asunto es el siguiente, hermanos. Todos, como hemos visto, nos basamos en base a presuposiciones. Y en cuanto a Chile, algunos seculares, comunistas, estatistas, comunismo, ¿qué más? ¿Qué pueden ver ustedes en la sociedad chilena hoy en día? Un anticristianismo también, porque yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mis papás o los papás de otros amiguitos no eran cristianos, no eran evangélicos, pero nuestros amiguitos que sí lo eran nos invitaban a la escuela dominical y los papás así felices, sí, vayan, era visto como algo bueno, como virtuoso. Pero hoy en día es como invitarlo a drogarse, pues. No, es que mi hijo tiene su religión. Y así como uno quiere, pues si yo no lo quiero, si solo... Hay un rechazo, ¿no? Claro. Hay un rechazo. Ahora bien, los evangélicos han aportado una cuota de responsabilidad ante tal rechazo. Y ciertamente hay un rechazo hacia el cristianismo verdadero, auténtico. ¿Algo más? Solamente eso. Alguien que esté en línea, si pudo verla, en este caso, la sociedad chilena, ¿cómo la podemos evaluar? Bien. ¿Pastor? ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Saludos a todos los hermanos. Bueno, en base a lo que se está aprendiendo en el fondo,
Nuestro país, como Chile, ha tenido problemas muchas veces en cuanto a los desastres que han ocurrido, y debido a eso se ha hecho muchas veces ayuda, y bajo mi punto de vista, eso muchas veces nos ha hecho pensar que somos un país solidario, y como que nos aumenta el ego, y eso muchas veces nos aparta de Dios. Y eso, pastor. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Claro. El Señor dice la palabra que resiste a los soberbios, ¿verdad? Y una nación soberbia también Él la resiste, por supuesto. Una nación que no abandona sus pecados y se vuelve a Él de todo corazón. Bien, hermanos. Ciertamente es esto patente y es manifiesto en la sociedad chilena. ¿Y a qué se debe esto, creen? ¿Por qué cree usted que hay mucho secularismo? Hablemos en el sentido de la sociedad chilena, involucrando incluso a los cristianos. Hay mucho secularismo, comunismo, estatismo y consumismo. Porque no hay al menos en la iglesia, una enseñanza en cuanto a la cosmovisión bíblica. Y hoy día, no sé, pues, entran nuestros jóvenes a la universidad un poquito creyendo y salen ateos. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha hecho lo que debe hacer en cuanto está ahí. Claro. Porque nuestra fe es fragmentada. ¿Fe fragmentada? ¿Está fragmentada la fe? No, eso también colabora en la predicación del evangelio, la enseñanza bíblica. Es igual afectado porque cuando vemos, por ejemplo, los testigos enviados a vemos como nuestros hermanos anteriormente, nuestra hermana a través de la historia, cómo impactaban en la sociedad, pues, y esas cosas, secularismo, comunismo no existían, porque teníamos impactada realmente. El evangelio, había gente que nacía de nuevo, hay gente que nacía de nuevo, gente transformada, gente rendida a los pies de Cristo, gente obediente, y la obra del Señor se expandió. Hay si naciones enteras glorificadas al Señor. Igual la iglesia cometió el error de, como veíamos con el tema de la película, de predicar moralidades sin la sujeción a la autoridad de Cristo. Robar es malo, vestirse de cierta forma es malo, beber es malo, fumar es malo, pero ¿quién lo dice? Entonces, como lo que decía el predicador en la película también, él decía, enseñamos las enseñanzas, predicamos acerca de las enseñanzas del Señor, pero sin el Señor de las enseñanzas. Entonces, al fin y al cabo, la religión se ha vuelto solamente un cúmulo de cosas que hacer y no hacer, que están bien y que están mal. Pero ¿a quién se sujetan? ¿Qué autoridad responden esas enseñanzas? Ahí está el punto. Ahí está el punto, hermanos. Todo lo que acaban de decir es cierto, pero esto abunda bastante. Se debe a esto. Ahí está. No hay un conocimiento verdadero de Dios. Desde ahí parte. El hombre solamente conoce su pecaminosidad a la luz de la santidad, de los atributos y de lo que Dios es. Su carácter está revelado en los 10 mandamientos. Todos los problemas que ustedes ven, por ejemplo, el secularismo, comunismo, estatismo, consumismo, todo se debe a que no se conoce verdaderamente a Dios. La cosmovisión cristiana parte desde el hecho de que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 17. Y desde ese punto, hermanos, si el mismo cristianismo no conoce a Dios, entonces va a abandonar en este sentido
la palabra del Señor y va a abrazar fácilmente el secularismo, el comunismo, el estatismo y el consumismo. Y eso lo tenemos hoy, que es evidente. Porque rechazamos el principio de la autoridad, que es Dios. ¿Quién define a Dios? ¿Nosotros o Dios mismo? Bueno, es Dios que se ha definido a sí mismo. Por tanto, todo problema humano, toda pecaminosidad y todo ismo se debe, hermano, al rechazo continuo de la ley de Dios, al rechazo continuo del verdadero Dios. Entonces el hombre rechaza a Dios y crea su propia cosmovisión. ¿Por qué rechaza a Dios? ¿De dónde comenzó esto? La cosmovisión comenzó, hermano, desde Génesis, capítulo 1 en adelante. Pero la rebeldía de esa hacia Dios comienza desde que el hombre y la mujer pecaron contra Dios. ¿Qué les ofreció la serpiente antigua? Pero igual a Dios, ¿qué más les ofreció? ¿No moriréis? Vea que el hombre aceptó otra visión y no la de Dios. Rechazó. Y ese es el problema. El hombre continuamente ha creado sus propias cosmovisiones, hermano. Todos nosotros nos movemos por presuposiciones. Y aquí es el punto de partida que vamos a estar considerando. He dicho anteriormente que aquí en Chile nos basamos con la cosmovisión occidental. ¿Y qué es la cosmovisión occidental? La cosmovisión occidental, hermanos, fue el pensamiento de Aristóteles. Entonces, ¿han escuchado a Aristóteles? Es bien conocido. Creo que sí. Aristóteles fue un filósofo griego, ¿sí? Este hombre diseñó lo que se conoce como el dualismo. El dualismo. ¿Cómo llegó al cristianismo esto? Lo adoptó en el cristianismo Agustín de Hipona. Sí. Luego lo tomó de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino. ¿Y cómo cree usted que llegó a América y a Europa? Muy bien. Por el catolicismo. Y durante la historia, el dualismo, cuando hablamos de dualismo, es de una separación de lo espiritual y material. Bueno, no. Eso enseña la filosofía aristotélica, platónica, incluso de Aristóteles. Agustín de Hipona tomó algunos postulados. De hecho, los puritanos cayeron en ese problema. Por eso el puritanismo decayó bastante. Porque incluso los puritanos leían demasiado filosofía griega. Los puritanos del siglo XVI, XVII estaban bastante influenciados por la palabra de Dios, pero comenzaron a leer demasiada filosofía griega. ¿Y la filosofía griega qué hizo? Llevó a lo que se conoce como el pietismo. No sé si han escuchado eso también. El pietismo. Esas cositas las vamos a definir más adelante. Vamos a poner acá. Los puritanos dejaron la responsabilidad social de poder impactar la sociedad con el evangelio y
ya a finales del siglo XVIII y al comienzo del siglo XVIII se volvieron pietistas. El pietismo surgió en la historia debido a lo que se conocía como la Reforma, en el cual el pietismo se oponía como a la frialdad, decían ellos, de la justificación por fe, que la justificación por fe proporcionaba demasiada licencia para pecar y que necesitamos tener un fervor espiritual. Pero lo que pasó con el pietismo es que descuidó todas las áreas de la vida y resumió el cristianismo a leer la Biblia y a orar. De tal forma que el pietismo comenzó a hacer esto. Note, a solamente escribir devocionales. Devocionales. Ellos solamente escribían devocionales, por ejemplo, al nivel del crecimiento de la santidad espiritual, que bueno, hay devocionales que retan. De hecho, no he visto ningún devocional pietista en español, pero sí tienen una característica bastante peculiar, y usted lo va a notar siempre, que ven lo material como algo malo y siempre ven lo espiritual como algo supremo. Ahora bien, esto se ha venido heredando por generaciones y vino lo que se conoce como la inculturación. Pasó de generación a generación. ¿Y qué pasó con el pietismo? Ellos escribían devocionales, resumieron el cristianismo solamente a ir a la iglesia, reunión dominical, leer la Biblia, orar y nada más. Quien se opuso a esa idea fueron los primeros reformadores. La reforma protestante fue la que se opuso a la idea de la cosmovisión secular o occidental. De tal forma que hoy en día se conocen más las 95 tesis de Lutero contra la Iglesia Católica que las 97 tesis de Martín Lutero contra Aristóteles, influenciando a la Iglesia Católica. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado que Lutero escribió 97 tesis contra Aristóteles? Voy a ver cómo traducimos ese documento. Parece que no está en español. Tal vez le vamos a solicitar a los traductores de Escuela de Emaús que puedan traducir ese documento. Lutero escribió 97 tesis 2 meses antes de que él escribiese las 95 tesis contra la Iglesia Católica. Pero escribió esas 95 tesis porque vio el problema del aristotelismo en la Iglesia. El aristotelismo que enseñaba un dualismo, lo espiritual y material. Y el problema de esto es lo siguiente, hermanos. Y esto llegó a impactar tanto el occidente, que es la idea también de la mayoría de cristianos hoy en día. El dualismo de lo espiritual y de lo material. ¿Y cómo lo podemos definir? Tenía unas gráficas, traté de hacerlas. Lo había graficado para que pudiésemos entender. Después digamos. Ven. Voy a hacer una comparación o una gráfica de una cosmovisión bíblica con la cosmovisión occidental. Voy a comenzar con la cosmovisión occidental. Voy a hacer un círculo. Y aquí hago otro círculo. No es un círculo muy bien hecho, pero por lo menos quiero transmitir la idea. Está como medio chueco, ¿no? Nada más está bien que hablen. Ahí está. Ahí, hermano. Ahí, ¿no? Ahí está más deforme. Bien. Esta es la cosmovisión, hermano. Sí, occidental. Sí, dualista, secular, occidental. Espiritual.
Parece que traje la pizarra, ¿no? Sí, Material. Normal. por algo le trajo, ¿eh? Ve, la cosmovisión secular o occidental de Aristóteles divide lo espiritual de lo material. Y vea cómo hace. Dios, demonios, espíritus, ángeles, Para que puedan ver la imagen. Este. Material, ser humano, plantas, animales, organizaciones, instituciones, no, ¿verdad? Bien. En el pensamiento aristotélico occidental, Dios pertenece a la esfera espiritual, demonios, espíritus y ángeles pertenecen a la esfera espiritual, mientras que a la esfera material, el ser humano incluye el ser humano, plantas, animales, organizaciones e instituciones. Bien, eso fue adoptado en el desarrollo de la teología, por lo que acababa de mencionar por Agustín de Hipona al principio. Luego fue adoptado también por Tomás de Aquino. Él desarrolló lo que se conoce como la primera teología sistemática, que se conoce como Suma Teológica. Él desarrolló... También fue tomado por los gnósticos. También los gnósticos, pero los gnósticos eran más que todo filosofía aristotélica. Los mismos griegos que fueron influenciados. Pero en este sentido, espiritual y material. Y esto fue llevado al campo del cristianismo, de tal forma que en el cristianismo también se hace la división entre lo espiritual y material. Pero hay un problema con este argumento. Y hay un problema con esta cosmovisión. Porque si nosotros lo asociamos y lo vemos a través de la Biblia, no hay tal cosa en la Biblia de separación de lo secular y sagrado, de la separación de lo espiritual y material. La gráfica que vamos a hacer con respecto a la cosmovisión bíblica, y lo voy a demostrar con las escrituras a medida que voy desarrollando, es lo siguiente. ¿Qué puede ver ahí? Si ustedes ven, en la cosmovisión occidental, Dios se incluye en el área espiritual. Entonces nosotros quitamos un atributo importante de Dios, que es la inmanencia y la trascendencia. Hermanos, Dios no está relegado al área espiritual. Es decir, el único que está más allá de todas las cosas es Dios. Mientras que lo material y espiritual viene a conformar una sola cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Biblia no hay una separación de lo material y de lo espiritual. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque cuando vamos a las escrituras, vemos, hablando a Pablo en Efesios capítulo 6, que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo ahí?
que no hay una separación de esas realidades, tanto espiritual como material, que tanto lo material como espiritual conviven en una sola esfera. En este sentido, en el mundo caído. Mientras que Dios no está relegado solamente al área espiritual. No, Dios es el centro, el núcleo de todas las cosas. Él es autoexistente. Él es el único, como hemos hablado en los atributos de Dios, que posee aceidad, autoexistencia en sí mismo. Entonces, si nosotros vamos a evaluar toda cosmovisión, debemos preguntar, ¿qué cree esa cosmovisión acerca de Dios? Ese es el punto. Y ese es el punto de partida, a lo que se conoce también como el razonamiento heléntico. No sé si han escuchado esa palabra, es una palabra italiana. ¿Heléntico? Heléntica o heléntico. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. No, el mismo es el griego. Heléntico o heléntica. Heléntica. Tiene que ver algo con la apologética. Sí, tiene que ver algo, sí, tiene que ver con la apologética. De hecho, la heléntica es la base de la apologética. Por eso toda cosmovisión cristiana es apologética, porque presentamos defensa bíblica de lo que Dios establece y define de todas las cosas. La heléntica tiene que ver, hermanos, con el argumento y el contraargumento. Es decir, tú lees los postulados de otras personas, de cualquier cosmovisión, y partes desde el principio escritural. ¿Qué piensa esa cosmovisión acerca de Dios? Y lo que piensa esa cosmovisión acerca de Dios, podemos definir qué piensa acerca de la familia, qué piensa acerca del gobierno, qué piensa acerca de la iglesia y qué piensa acerca de todas las cosas, como por ejemplo de la historia, de la filosofía, de la economía, de la ciencia. Todo se resume a esto. ¿Qué piensa tal cosmovisión acerca de Dios? Ahora bien, eso lo podemos ver claramente en el área del cristianismo. ¿Qué piensan la mayoría de cristianos o de organizaciones evangélicas acerca de Dios? Podemos hacer un pequeño vistazo y vemos qué piensan acerca de Dios. Bueno, El reino de Dios solamente es celestial. pertenece a una esfera solamente, podríamos decir, espiritual, el reino de Dios. Y de ahí sale la frase de que no somos de este mundo. Desde ahí comenzamos a hacer una separación de lo material y espiritual. Desde ahí. O sea, ese tipo de argumento es netamente influenciado por la filosofía. Sí, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nos iba a guardar del mal y nos dejó en el mundo con un propósito. De tal forma que ciertamente nosotros no somos de origen en este aspecto terrenal, en el aspecto de que debemos ser influenciados por las cosas de este mundo. Por eso dice la palabra del Señor que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y a qué se refería? Se refería a que nuestro amor no debe estar puesto en el sistema y en todo tipo de pensamiento que va en contra de la palabra del Señor. Y también se refiere a todo aquello que ocupa nuestros pensamientos, ¿verdad? Que ocupa nuestro corazón, porque incluso aquello que amamos puede convertirse en nuestro ídolo. Y por eso la Biblia dice en uno de los mandamientos, no tendrás dioses ajenos. Él no dice, me tendrás a mí como Dios único, pero podrás tener otros dioses. No, no, no. El Señor de las Escrituras es celoso. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por tanto, nosotros no debemos amar ni cualquier cosa que pueda competir con la lealtad que le debemos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, en este aspecto, amados hermanos, toda cosmovisión se basa en esto. Y voy a ver cómo trato de hacer una pirámide acá. Y esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque
Hermanos, es la médula de toda cosmovisión. El fundamento de toda cosmovisión son las presuposiciones. Luego vienen las convicciones, la ética y los frutos. Analicemos hoy en día la cosmovisión entonces secular que hay en Chile. ¿Cuál es la presuposición de la cosmovisión occidental aquí en Chile? El Estado protector. El Estado protector. Bien. ¿Qué más? Por así decirlo, esta es la pirámide. Toda cosmovisión tiene esas 4 partes. Se basa en presuposiciones, en convicciones, en ética y en frutos. Es decir, presuposiciones primero, luego esas preposiciones dan como resultado convicciones, luego esas convicciones modulan nuestra conducta y luego esa conducta se manifiesta en frutos. Ética, que es conducta. Ética o conducta. Sí, es la misma palabra, ética. Frutos, al final. Si ustedes ven, hermanos, aquí en Chile, todo ciudadano chileno tiene presuposiciones, tiene en sí mismo ideas, tiene suposiciones, como hemos visto acerca de la cosmovisión, y eso da resultado a las convicciones. Y tal como es en sí mismo el hombre, da resultado su conducta. Y eso da ¿qué? Frutos. Los resultados, por ejemplo, de confiar en sus presuposiciones. Por ejemplo, en las convicciones, ¿qué cree el hombre acerca de la familia, acerca de la iglesia, acerca de Dios, acerca del gobierno? En la ética, según lo que la persona crea de ello, va a actuar de esa forma. Porque nuestra vida está basada en las presuposiciones, de tal forma que si la presuposición de los creyentes es secular, ¿qué va a pasar? Si las presuposiciones y la cosmovisión de los cristianos es occidental, secular, van a tener presuposiciones aristotélicas, de Aristóteles. Van a tener convicciones aristotélicas de Aristóteles. Van a tener ética de Aristóteles, la modestia, la conducta. Y van a tener los frutos de la filosofía de Aristóteles. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, los cristianos que son guiados por una cosmovisión occidental no son discípulos de Cristo, son discípulos de Aristóteles. Separan lo espiritual con lo material. Sí, ¿por qué? Porque se elimina por completo la autoridad de las escrituras al tener una fe fragmentada. Y ahí está el resultado también que hablábamos de que hemos colaborado, porque si yo veo eso desde afuera, vemos cristianos que el día domingo son un tipo de personas, sí, y de lunes a viernes o de lunes a sábado otro tipo de personas. Por supuesto. Entonces, la persona que no es cristiana mira y dice, ¿para qué voy a ser como ese, como un hipócrita? Envía la lectura bíblica. Entonces, al tener una fe fragmentada, vamos a tener conducta fragmentada también.
Exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos presuposiciones fragmentadas, vamos a tener convicciones fragmentadas, vamos a tener una conducta fragmentada y vamos a tener frutos fragmentados. Note entonces, hermanos, que el problema de todo esto es lo que nosotros presuponemos que es la verdad. ¿Y de dónde se origina esto? Lo mencioné al principio. Todos nacemos con una naturaleza caída. Y debido a, hermano, la caída, nuestro pensamiento debe ser renovado. Urgentemente, todos los creyentes deben renovar sus pensamientos en las Escrituras. Y para ello deben conocer la Biblia. Deben conocer la palabra de Dios. No solamente ver la palabra de Dios como en el sentido de en qué me puede beneficiar para mi vida espiritual. No tener solamente esa visión, sino también qué demanda Dios de mí. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué exige Dios de mí? ¿Cómo puedo renovar mi mente sino a través de la palabra del Señor? No solamente verlo desde un aspecto, hermanos, de llevar en este aspecto un devocional que podría resumirse en oración, nada más, en ir a la iglesia el domingo, y seguimos teniendo una fe fragmentada. ¿Por qué? Debido al dualismo aristotélico, Dios no es el centro, ni su ley, sino que hacemos una separación de lo espiritual y de lo material. Y al decir esto, ¿qué decimos? Decimos que en el área material gobierna el diablo y en el área espiritual gobierna Dios. ¿No ha pasado eso muchas veces que a veces se resume la idea de que Dios no gobierna? Hermanos, Dios gobierna sobre todo. Él es el Rey Supremo sobre todo. Por tanto, tanto lo material y lo espiritual, Él gobierna. ¿Dónde lo dice? La palabra del Señor en Pedro dice que cuando el Señor subió a los cielos, Él se sentó a la diestra de Dios y ante Él están sujetos autoridades, potestades y ángeles espirituales. ¿Y qué más lo dice? El mismo lo dice en Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, Dios es supremo sobre lo material y espiritual. Por tanto, el creyente debe entender que si Dios es supremo sobre todo, entonces el creyente debe llevar el estandarte de la verdad, que es Cristo Jesús, a todas las naciones y a todo ser humano. Y que el ser humano sea renovado, restaurado a la imagen de Cristo Jesús por medio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la renovación de su mente, por medio del sometimiento a la ley de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa aquí, amado hermano, con respecto a las presuposiciones que tenemos acerca de nosotros de Dios? Todos creen que hay un Dios. De hecho, aquí en Chile he visto que la mayoría de personas creen que hay un Dios. El asunto aquí es que no se conoce verdaderamente quién es Dios. Y es entonces menester de la iglesia hacer entender a esta nación que si no se arrepienten, Dios castigará con justicia a todos aquellos inicuos que se aparten de sus mandamientos. Y para ello, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos, para tener una fe integral? Necesitamos que nuestros ojos estén con los lentes correctos. El hermano Víctor, si usted cambia de lentes, ¿podría ver bien? No. Que no son para mi visión, no voy a decir. La pregunta es, ¿con qué lentes estamos viendo nosotros la realidad? ¿O la estamos interpretando? El punto aquí es que nosotros tenemos que usar los lentes que Dios proporcionó, que es su palabra. Acompáñenme a Mateo. Mateo, capítulo 6, verso 22. Y vamos a ir haciendo una aplicación. Lamentablemente se me
distorsionó la diapositiva, pero vamos a desarrollar esto. Veamos ahí Mateo 6, 22 al 23. Noten lo que dice nuestro Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, Mateo 6, 22. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. 23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? ¿Qué está diciendo nuestro Señor allí? ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? El ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Cuando nosotros interpretamos la realidad y todas las cosas sin la perspectiva de lo que Dios ha dicho, vamos a errar, hermanos. Y vamos a interpretar en base a suposiciones erradas y no en base a lo que Dios establece. Note lo que dice ahí, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Note que nuestro Señor Jesucristo en el contexto, si usted nota, Él está haciendo en el Sermón del Monte alusión en el contexto con aquellos que tienen dos señores. Versículo 24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. El versículo 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre construyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Note esto. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo acá? Está hablando acerca de la avaricia. Y está atacando un problema que era de la sociedad en ese entonces. Eran avarientos. Y si nosotros también trasladamos esa realidad a la sociedad de Chile, podríamos decir que el chileno es avariento. Es avariento. El corazón del hombre, por naturaleza, es avariento. Desea cosas, y entra lo que hemos hablado, al consumismo. Nunca está satisfecho con lo que tiene, con lo que posee. Pero en el cristianismo no pasa así, porque el Señor nos llama a estar contentos con todo lo que tenemos. Ahora, miren lo que el Señor dice en el versículo 22, que la lámpara del cuerpo es el ojo. En medio de lo que viene hablando acerca de no hacerse tesoros en la tierra, también está esto, que dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y más adelante vuelve a decir que nadie puede servir a dos señores, porque está hablando acerca del dinero, de la avaricia. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo ver aquí es que nosotros tenemos que tener una perspectiva de las cosas como Dios las define. Y para el hombre, la avaricia no es malo. Si usted le pregunta al hombre, el hombre le dirá, no, pero preocuparse por unas cosas, por mi futuro y por todo esto, no es malo en sí. Así, claro. Pero ¿a qué lleva al hombre a eso? Al hombre lo lleva y lo desencadena a desear más, y a no estar contento con ello, de tal forma que el dinero y la avaricia terminan siendo su Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 22, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Si nosotros usamos los lentes incorrectos para interpretar la verdad, hermanos, o la realidad, vamos a fracasar. Porque para el mundo y para cualquier cosmovisión, acumular tesoros aquí en la tierra no es malo. En el sentido de desear más, de codiciar más, no es malo, porque no hay una ley que restrinja eso. Pero la palabra de Dios sí.
¿Por qué? Porque el Señor no compite con nadie. Él es celoso, hermanos. Y el creyente debe conocer y entender que el Señor lo redimió por completo y se debe completo al Señor. Por eso dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. ¿Nota el dualismo? ¿Nota el dualismo? Por un lado Dios, por un lado riqueza espiritual, material. ¿Nota el dualismo? El Señor se opuso a eso en todo. ¿Qué tiene que entender el cristiano entonces? El cristiano debe vivir la vida que Cristo vivió, por eso se nos da el Espíritu Santo. Y para el cristiano, tanto lo material como lo espiritual no son el problema en sí mismo, es el corazón. ¿Es malo tener cosas, hermano? ¿No? Pero sí se puede. El punto está en la avaricia, en el corazón. Dios, el Señor no está prohibiendo nada de eso. Él está diciendo, no acumulen para sí tesoros en la tierra. ¿Es malo comprar ropa cuando necesitamos? ¿Es malo tener un hogar? No, eso no está enseñando nuestro Señor. De ninguna forma. Lo que está diciendo el Señor es que nosotros, mediante la obra que podamos hacer aquí, podemos acumular incluso tesoros en los cielos. ¿Cómo atesoramos nosotros? ¿Cómo hacemos tesoros en los cielos? Llevarme una ¿cómo le llaman ustedes? ¿Una pala? Al cielo y comenzar a excavar allá o hacer tesoros o una mansión. No. Lo que el Señor nos está enseñando, hermanos, que lo que nosotros tenemos acá, tenemos que usarlo para su gloria, lo que sea, cualquier cosa que sea material. Eso entendió la primera iglesia de Hechos. ¿Qué hizo la primera iglesia de Hechos? Vendió todo lo que poseía y se lo entregó a los pies de los apóstoles para que distribuyeran para las necesidades. ¿Qué nos está enseñando esto acá? De que nosotros podemos glorificar al Señor mediante el uso que le demos a las cosas. Y por eso eso lo vamos a ver en la cosmovisión, en cristianismo y economía, la mayordomía. Podemos usar las cosas materiales para glorificar al Señor. Porque no se nos llama a construir imperios donde el egoísmo y donde la idolatría y donde la avaricia se caracterizan. ¿Y acaso no es eso lo que caracteriza hoy en día al cristianismo? La avaricia. ¡Oh, qué lindo templo! Nadie está, hermanos amados, en contra de lindos templos. Pero el punto aquí es, cuando nosotros descuidamos de hacer la obra de Dios como Dios lo establece, estamos mal. Estamos construyendo no el reino de Dios, no promoviendo el reino de Dios, sino construyendo nuestros pequeños reinos. Ojalá que no. Que no glorifican al Señor, que van a ser juzgados en el día del juicio, en el tribunal de Cristo. Y nuestro Señor dice, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Debemos servir solamente a Dios. Y debemos usar de las riquezas para servirlo. En este aspecto, cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo le dice a los ricos que sean ricos en fe y que compartan con aquellos que no tienen. Note entonces que nosotros podemos, incluso con la pobreza, con la escasez y en la abundancia, glorificar al Señor, siendo el Señor el centro. Cuando se entiende mal esto, podría llevarnos a entender la cosmovisión occidental aristotélica, que hay una separación entre Dios, entre lo espiritual y lo material. No, mi hermano. Usted puede hacer uso de todas las cosas para glorificar a Dios en todo lo que hace. Y no hacer una separación de lo material e espiritual. Y veamos el fundamento de la cosmovisión cristiana. Veamos ahí también este texto de Mateo 22. Usted lo puede encontrar más desarrollado ahí en Lucas 11:34.
Lucas 11:34 para los que están en su hogar. Veamos ahí Hechos, capítulo 17. Sí, Hechos 17, verso 16 al 34. Hechos 17, Hechos capítulo 17, verso 16 al 34. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu estaba enardecido dentro de sí al observar que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los reverentes y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él. Y algunos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser predicador de dioses extraños, porque les anunciaba la buena noticia de Jesús y la resurrección. Tomándolo, pues, lo condujeron al Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina proclamada por ti? Porque traes a nuestros oídos algunas cosas que sorprenden. Queremos, pues, saber qué significa esto, pues todos los atenienses y los extranjeros residentes en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decidir o no oír novedades. Pablo entonces, puesto de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todas las cosas os observo como muy religiosos, porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito a un Dios desconocido, el que adoráis, pues a pesar de no conocerlo, a ese os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y la tierra. No habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo linaje de hombres, habiendo determinado periodos de tiempo señalados y límites de su habitación, para que busquen a Dios, o si tal vez, palpando, se topen con Él y lo hallen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho. Porque el linaje suyo somos también. Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues bien, Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto fijó un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, presentando garantía a todos al resucitarlo de entre los muertos. Pero cuando oyeron resurrección de un muerto, acerca de esto, así que Pablo salió de en medio de ellos. No, algunos varones creyeron y se unieron a él, entre ellos el Areópago, una mujer de nombre Dámaris y otros con ellos. ¿Por dónde comenzó Pablo? Note a dónde se fue. ¿A dónde llegó Pablo? Llegó al núcleo de la cosmovisión occidental, Atenas. De Atenas, hermano, salió todo lo que el occidente hoy en día en pensamiento, historia, ciencia, cree. La democracia, la matemática, todo un montón de cosas seculares salió de Atenas. Note a dónde se fue, a la capital del intelecto humanista,
¿Y cómo comenzó? Note las bases, el fundamento de una cosmovisión cristiana, bíblica, consistente. ¿Se enardeció en su corazón? Sí. Note lo que dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía, note, en la sinagoga, con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Y note, también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Vamos a definir eso más adelante. Algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas. Decían otros, porque él les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que ustedes proclaman? ¿Por qué le oímos decir cosas extrañas? Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, note, poniéndose en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos. Ahí Pablo establece lo que hemos nosotros hablado. Toda la sociedad, hermanos, es religiosa. Vean cómo Pablo comienza. Religiosa, punto uno. ¿Qué más? Religiosa. ¿Ah? Religiosa, gracias. Religiosa, cosa. Sosa. ¿Qué más notan ahí? ¿Cómo comenzó ayer? Pablo establece que esa civilización es religiosa. ¿Podemos decir nosotros de Chile eso? Sí, bien. Bien. ¿Por qué cree usted? Independiente de que sea religiosa, todos creen en un Dios, pero no el Dios de la Escritura. Por eso igual en el versículo cuando comienza, él está así porque observó que la ciudad estaba llena de ídolos. Entonces, eso igual hace pensar automáticamente, bueno, todos creen en algo. Entonces, por eso es religioso. Todos tienen un Dios. De hecho, según se cree, había más dioses que personas en los griegos. Impresionante. Había un Dios para toda cosa. Bueno, pasa lo mismo hoy, hermanos. Los dioses de esta civilización o de esta sociedad no son esculturas, sino que son sus propios pensamientos. El hombre ha ideado sistemas, ha ideado pensamientos que se han convertido en su propio Dios. ¿Qué más puede usted ver en lo que Pablo dice? Dice, ¿en dónde comienza? Y aquí es donde comienza toda la cosmovisión cristiana, y esto es hermoso, hermanos. Porque Pablo comienza donde comienzan todas las cosas, por Dios. Por Dios. Por Dios. ¿Y qué dice Pablo de Dios? Bien. Hizo el mundo. Y luego vamos a entender qué entendían los epicúreos y los estoicos acerca de eso. No solamente un Dios creador, sino que un Dios que es Señor sobre esa creación. Lo pone como creador, sí. Vamos, otra característica de la predicación de Pablo. La buena que está morre. Es que me doblo. Creador. ¿Qué más? Es que no habita en templos hechos de manos, sino o en templos, claro, hechos de manos,
y no tiene necesidad alguna de nada. Tenemos ¿Qué más ahí? ¿Qué es? Autónomo. Autosuficiente, ¿no? ¿También? ¿Sí? También como sustentador también, porque dice, porque pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sustentador. También. Sustenta su creencia. No se olvide. También. ¿Sí? Versículo. o sea, el 30. Antes de eso hay otras cositas. Muy bien, ese también. Nota que hermoso, el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitase algo, puesto que él da a todos vida y aliento. Sustentador, ¿no? ¿Qué más? Verso 26. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Okay. Soberanía. Y dejar claro que hay una sola raza. Una sola simiente. Hoy algunos andan hablando de las razas, ¿no? ¿Qué más? Los que están online, si es que están todavía, o si están todos, ¿no? Yo creo que están escuchando. En el versículo 31. Sí. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Uh-huh. Verso 28, ¿qué notan ustedes, hermano? ¿Qué notan en el verso 28? En el vivimos, nos movemos y existimos. ¿Y qué más? Existimos en este Linaje. Sí, que somos linaje de él. Somos el sustentador, autosuficiente, soberanía. Pero note que Pablo hace alusión a alguien ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque él era el conocedor de, o sea, en la parte de tener conocimiento de la palabra, él también tenía el conocimiento de lo que pasaba en todos los ámbitos. Claro, y a eso hemos hablado que es heléntica. ¿Qué significa? Leer usó sus argumentos. el argumento. Leer el argumento. ¿Y qué argumento usó? El de un poeta. ¿Quién es ese poeta? Eso queda de investigación. Investiguen qué poeta es el que Pablo cita ahí. Y es un mismo filósofo griego. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión cristiana, hermanos, también es necesario que nosotros sepamos qué otras personas dicen y definen acerca de lo que Dios ya definió. Necesariamente necesitamos conocer el argumento de otros para poder presentarle lo que dice Dios. Pablo hace lo mismo. Usa el argumento de un poeta diciendo, un propio poeta de ustedes ha dicho, linaje suyo somos. O porque también nosotros somos linaje suyo. Es necesario entonces que el cristianismo no solo sepa de algunas cosas,
sino que también el creyente debe estar orientado, informado en todas las áreas. Y de ahí Pablo tiene esa capacidad de dar un argumento sólido, consistente. Claro, él está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Pero note él cómo presenta defensa, presentando la cosmovisión bíblica de lo que Dios dice. Dios creador, Dios autosuficiente, Dios sustentador, Dios soberano. Y Pablo conoce los argumentos de los mismos filósofos para establecer. ¿Por qué cree que Pablo cita en ese mismo texto acerca de que nosotros somos linaje suyo? Porque Pablo está llamando la atención también de que la audiencia escuche su argumento. Porque Pablo en ese entonces está en el Areópago y está discurriendo y está dando un discurso y está predicando el evangelio. Y comienza por Dios, como creador, como autosuficiente, como sustentador, como Dios soberano, y presenta el argumento a estas personas de que ciertamente Dios es todo lo que es y que no necesita nada de nadie para autoexistir, porque Él es autosuficiente. Y Pablo lleva esto al clímax. ¿Y cuál es el clímax de todo? Verso 30. Por tanto, verso 29 voy a leer. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra o esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Lo que Pablo está diciendo, la cosmovisión de ustedes es errada. Sus pensamientos, sus dioses, sus ideas, sus filosofías están erradas. Es por ignorancia. Arrepiéntanse. Por tanto, necesariamente, hermano, cuando uno es creyente, necesita renovar su mente, porque las ideas que uno trae como presuposiciones son erradas. Y Pablo apunta a eso, arrepiéntanse, porque Él ha establecido, ahora viene, un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. ¿Y qué pasó en el verso 32? Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos. ¿Cómo terminó la conversación? Hermanos, Pablo desafió su cosmovisión. ¿Es eso lo que hizo Pablo? Desafió la cosmovisión de estos griegos. Por eso dice, hoy escucharemos otra vez de esto. Se burlaban. ¿Cuándo se comenzaron a burlar? Empezó a hablar de la resurrección de los muertos. ¿Y por qué antes no? Porque los griegos también creían en términos de Dios lo mismo. Creían que había un Dios, tenían un esfinge, monumentos al Dios desconocido. Ellos creían que había una existencia, un logos, que había creado los cielos, la tierra. Ellos creían todo eso. No había ningún problema. Y tú le dices hoy en día a la gente lo mismo, y no hay ningún problema. No desafía su cosmovisión. Dios es el creador de los cielos y la tierra. No, la gente, no, tranquilo, escuchemos. El problema aquí es que cuando el hombre es desafiado en su cosmovisión, se burlan, se lanzan contra la verdad y no la aceptan. Porque para estos hombres aceptaron todo lo que Pablo dijo, pero hubo un punto donde no pudieron tolerarlo. Y fue en la resurrección. ¿Sabe, amado hermano? Porque sin resurrección, nuestra fe no tiene sentido, hermanos. Pablo dice,
Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Sin la resurrección de Cristo no hay nada, hermanos, porque los griegos no creían en tal cosa. Creían en todo lo que Pablo habló. Si el mismo poeta había dicho, linaje suyo somos, entonces, bueno, si el mismo poeta, el mismo filósofo. Ellos no creían en la resurrección, en ese punto. En ese punto, en el punto donde Pablo llega. ¿Por qué ellos se burlaron? Porque ese punto desafió su cosmovisión, hermanos. Y ahí está el punto, amados hermanos. El cristianismo se ha vuelto lo que hablábamos primero, con una cosmovisión occidental. ¿Y qué hace un cristianismo con una cosmovisión occidental? Depende mucho de las evidencias científicas para demostrar que hay un Dios. Pablo usa evidencias científicas ahí, ¿no? Pablo muestra un hecho que desafía toda ciencia, y es la resurrección. De tal forma que si los cristianos van a tener presuposiciones occidentales, van a tener entonces apoyo mucho en la ciencia, y ahí tenemos hoy en día lo que se conoce como apologética, ¿verdad? Evidencialista. Algunos demostrando, voy a demostrar que Dios existe en 5 minutos. No, hermanos. Pablo dice, son religiosos. No tienes nada que demostrar. El hombre no puede escapar de la realidad de Dios. Pablo lo dice en ese texto. Dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones, y dice él mismo en el versículo 27, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Note entonces que esa idea de que hay ateos, eso no es cierto, hermano. El hombre no puede negar la realidad de Dios. Puede esconderse, puede huir, pero no puede negar la realidad. Se contradice y no es consistente en su propio decir. Por tanto, ¿qué necesita el cristianismo recobrar? Para tener una cosmovisión cristiana bíblica sólida, necesita entender que toda persona es religiosa, y necesita entender que toda persona tiene definición o una definición de Dios. Y en la sociedad chilena usted verá que nadie se va a ofender porque usted diga que Dios es creador de los cielos y la tierra. Nadie se va a ofender que Dios es autosuficiente, que Dios es sustentador. ¿En qué cree usted que se ofendería la sociedad chilena? En su pecado. ¿Sí? Le dijéramos que nadie es bueno, ¿Nadie es bueno? que Dios eligió en su soberana voluntad, por su buena voluntad, porque estamos todos condenados a muerte. Pues aquí no es porque Dios no elige porque algunos eran mejores que otros, sino porque Dios ha sido bueno, ha tenido buena voluntad de escoger a algunos para salvación, y a otros no es que los envíe al infierno, sino que los deja en su estado natural. Igual yo creo que es cuando hablamos de Dios, pero hablamos acerca de creer en Dios por medio de Jesucristo. Eso siempre para las personas, porque todos creen en Dios, pero cuando ya se trata de decirles que debemos creer en Dios, pero por medio de Cristo, ya ahí para ellos es una barrera, porque Cristo, y ahí ya entra lo que es la resurrección, como bien lo planteaba Pablo acá. Claro. Que también hay gente que quiere a Dios por sí solo. Claro, y no sé, pero necesito que lo manera. Ahí está. Buen punto, hermanos. Para que la sociedad chilena se enoje, usted tiene que predicar el evangelio bíblico y atacar a los dioses que la sociedad chilena posee. ¿Cuáles son? Hablamos de las presuposiciones. La hermana había dicho el estatismo,
la avaricia, consumismo, Comunismo, la religión de la comunismo, También la ciencia basada en la ciencia. todo eso basado en la ciencia, Asistencialismo. con el existencialismo, sí, también el existencialismo tiene que ver mucho también con que todo lo que hagamos aquí en la vida es lo más importante, no hay vida después de la muerte. Creacionismo, digo. También creacionismo. No van a resistir el argumento bíblico, hermano. No van a resistir el argumento bíblico, porque usted desafía la cosmovisión. ¿Cuándo? Cuando hace uso de las escrituras correctamente, y cuando apunta al pueblo en sus pecados, y cuando lo llama al arrepentimiento, porque Pablo está diciendo ahí, arrepiéntanse. Lo que Pablo les está diciendo, ustedes son religiosos, pero están equivocados. ¿Ah? Son religiosos, pero no conocen al Dios verdadero. Entonces, ese tipo de predicación cuando le predicó al joven rico. El joven rico era religioso, cumplía la ley, según él. De hecho, se creía bueno porque le hace llamar a Jesús, dice maestro bueno, haciendo alusión como que se entendían entre ellos, porque siendo buenos ellos, y Jesús conociendo su corazón dice, ¿por qué me llaman buenos si Dios, solamente Dios es bueno? Entonces ya Jesús le presenta el argumento, la léntica. Ahí mismo vemos al Señor haciendo uso de los mismos argumentos del joven rico. Y Pablo usa los mismos argumentos de los filósofos para mostrarles también la predicación, la verdad fundamental. Amados hermanos, necesitamos entonces hacer ver al mundo que en historia están equivocados, que en ciencia también, que el cristianismo con la cosmovisión occidental también. ¿Por qué? Porque se apoya bastante en la ciencia. ¿Cómo lo podemos ver? El cristianismo no, en su mayoría, hermanos, no me gusta generalizar, pero en su mayoría no cuestiona los postulados científicos. Desde la escuela se han enseñado sobre los dinosaurios, luego de los dinosaurios pasó ¿a qué? A los ovnis, y luego de los ovnis, ¿a qué está pasando? Está pasando lo que se conoce como los universos paralelos. ¿Han escuchado esas cosas? Que hay universos paralelos. Hermanos, el hombre va creando realidades alternas. Ellos, pero no en la realidad que Dios establece. Y el hombre necesita sus postulados para interpretar tales realidades. ¿Qué debemos hacer entonces? Conocer lo que el hombre dice, hacer uso de la léntica, leer sus argumentos y contrarrestar con la palabra de Dios tales argumentos. Decir, así dice el Señor. Esto dice el Señor. No hay otra autoridad para el cristiano, solamente nuestro Señor. Y podemos ver entonces que si tenemos una cosmovisión occidental con presuposiciones occidentales, ¿cuántos hoy en día no creen en los postulados de la OMS? Si hay algo inconsistente hoy en día en la ciencia, es la OMS. Dice algo hoy, dice algo mañana. Dice hoy, pasado a una cosa, en 2 meses dice otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay consistencia. La cosmovisión occidental no es consistente. Solamente lo que la Biblia dice. Entonces el cristianismo no se puede apoyar en hechos científicos solamente, en el sentido de esperar los postulados de la ciencia o tratar de manifestar la evidencia de Dios en 5 minutos con evidencias arqueológicas, científicas. No, mi hermano. Ahí pasa otra cosa igual, porque ellos le dan más autoridad a la ciencia que a la palabra de Dios o que a Dios mismo. ¿Problema? Volvemos a lo mismo. Estamos creando dioses falsos.
salvadores falsos, mesías falsos, y no lo que el Señor Santo ha establecido. Llegamos hasta acá, hermanos, como fue la mayoría de tiempo, 1 hora.